Entender el mundo no solo es una percepción. Estados Unidos, su economía va distanciándose, va abriendo la brecha con la Unión Europea. Aportamos datos e información muy valiosa para conocer mejor qué es lo que está pasando a partir del informe realizado por el Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico CASME, una iniciativa de la Fundación Civismo, para intentar entender qué está sucediendo y cómo vamos a relacionarnos ambos bloques, en particular con la nueva era Trump, que ha entrado, como bien saben, con una enorme potencia y agitación. Este informe, que vamos a comentar enseguida con el director general de la Fundación Civismo, trabaja fundamentalmente, para que lo entiendan ustedes, en tres ejes. Hace un foco sobre la evolución internacional de las instituciones, de las políticas económicas, especialmente las europeas, donde las normativas son muy protagonistas. Hay un diagnóstico de la economía española a partir de las políticas y las instituciones claves, y hay un seguimiento, aquí está el lado constructivo, de las reformas que podrían tener efecto positivo significativo en la sostenibilidad económica a corto, medio y largo plazo. Saben que una de las acusaciones de la Unión Europea es que no consigue generar un modelo en el que los europeos se identifiquen en el medio y largo plazo. Albert Gibernau es el director general de la Fundación Civismo. Albert, gracias por acompañarnos en Capital Radio y muy buenos días. Muy buenos días. Lo primero es que no es una percepción, es una realidad, ¿no? La brecha entre las economías americana y europea se está ensanchando. Así es. De hecho, antes de la crisis financiera, la economía europea y la economía estadounidense estaban a la par, representando prácticamente un 25% del PIB mundial relativo, es decir, de peso económico en el conjunto del PIB mundial. Y a día de hoy Estados Unidos ha mantenido ese peso y ocupa prácticamente un 25%, mientras que la Unión Europea ha pasado por debajo del 17%. Es decir, que ha habido una pérdida de competitividad relativa y de peso relativo, de influencia relativa de la economía europea frente a la estadounidense y frente a los BRICS, que a día de hoy ya suponen el 22% de peso relativo del PIB mundial. Y la pérdida de peso tiene todo que ver, supongo, con la productividad, ¿no? Así es, prácticamente en Estados Unidos la hora producida, trabajada, tiene un doble porcentaje de productividad que la hora en Europa. O sea, para que nos hagamos una idea, cada hora que se trabaja en Estados Unidos equivale a, o tiene la misma productividad que 2 horas de las que se trabajan en Europa. ¿Tanta es la diferencia? Así es, no llega a ser el doble, pero es casi el doble. O sea, es decir, que al final también ahí debemos plantearnos por qué. Y ahí influye sobre todo la inversión en capital, que en la economía europea se ha paralizado notablemente. O sea, es decir, que la economía estadounidense es una economía mucho más intensiva en capital tecnológico, mientras que la economía europea se ha estancado de una forma más intensiva en capital humano. Y en el caso de España es claro con lo que sucede con la hostelería, el turismo, etcétera, que son industrias intensivas en capital humano y no tanto a nivel tecnológico. Sí, está bien matizar, ¿no? Hay inversión en capital dinero y en capital humano, y ahí tiene mucho que ver la preparación, la formación, la propia competitividad de los profesionales. Europa se queja mucho de la falta de talento, que no hay talento suficiente para llevar adelante los proyectos, incluso para competir con los americanos. Es que no hay incentivos para retener el talento. Es decir, en Estados Unidos el salario de una persona a lo largo de toda su vida crece 3 veces más de lo que crece el salario de una persona a lo largo de toda su vida en Europa, con lo cual los incentivos son mucho más elevados, ¿no? Las tasas de paro en Estados Unidos son mucho más reducidas que en la media de la Unión Europea y que en especial en España, con lo cual si una empresa en Estados Unidos quiere atraer talento, lo que suele hacer es premiar el salario. Es decir, hay grandes saltos salariales en Estados Unidos que no los hay en Europa, precisamente porque hay unas tasas de paro, y especialmente en España, muy elevadas, que desincentivan incrementos salariales. Sí, porque claro, alguien que te escucha al ver dirá, pues claro, aquí el problema está en los empresarios europeos que pagan salarios bajos, y así cómo vamos a competir.
El problema está en la productividad, o sea, es decir, qué ofrece la hora trabajada de los trabajadores españoles y europeos en su conjunto a los empresarios, ¿no? También encontramos una gran diferencia de tipos impositivos, o sea, es decir, en la Unión Europea hay unos tipos impositivos mucho más elevados que en Estados Unidos, que al final esto lastran la competitividad de las empresas europeas frente a las empresas estadounidenses. Uno de los aspectos más interesantes de este informe del Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico de CASME es que entra en las propuestas, ¿no? ¿Qué habría que hacer para cambiar el sentido de la brecha? En vez de que sea grande, que se estreche. ¿Qué habría que hacer en Europa? Primera, hay un estado del bienestar muy desarrollado, que esto puede tener una parte positiva, pero también existen grandes desincentivos o incentivos para no trabajar. O sea, es decir, hay una red de seguridad que debería plantearse como una opción final para aquellas personas que no tienen otros modos de vida, que al final se acaba convirtiendo en un modo de vida para determinadas personas, ¿no? El exceso de regulación es muy elevado, especialmente en el campo energético. La energía en Estados Unidos es mucho más económica, y el hecho de que la energía sea mucho más económica hace que las empresas sean más competitivas. El nivel salarial es mucho más alto, o sea, es decir, los costes salariales en Estados Unidos son mucho más altos, pero la productividad es mucho más alta. En cambio, el coste de la energía es mucho más bajo en Estados Unidos, con lo cual te viene a decir que puede competir de igual a igual con otra, con más facilidad, ¿no? Y por otro lado, que en Europa hay muchos más incentivos para el trabajo público, o sea, es decir, en media los salarios europeos del sector público están un 22% por encima del sector privado, mientras que en Estados Unidos es al revés. O sea, es decir, si alguien quiere tener un buen trabajo, no se va a la administración pública, sino que se va al sector privado. Y esto al final incentiva que la atracción de talento se concentre en el sector privado, en el sector productivo, y no tanto en el sector público, ¿no? Mientras que en países europeos y especialmente en España, buenos salarios, buenas condiciones laborales suelen estar en el sector público. Hablábamos hasta ahora, Albert, de la comparación entre Estados Unidos y la Unión Europea, que pese a todo pues es un escenario plural. Hay bastantes diferencias entre unos países y a otros. El informe hace un diagnóstico en particular de España. ¿Cómo ve a la economía española en este momento? O sea, la economía española va mal, pero hay que distinguir la economía española o de los grandes datos macroeconómicos de la economía de los españoles. O sea, es decir, la economía de los españoles se ha empobrecido notablemente estos últimos años en términos de PIB per cápita comparado con la media de la Unión Europea a 27 se ha caído. O sea, es decir, ahora la media de países a 27 es 100, y ahí se han incluido todos los países del este que han ido entrando teóricamente con rentas más bajas, y ahí España está en el 88, 89, 90%, es decir, 10 puntos por debajo de la media a 27, ¿no? Con lo cual el PIB per cápita se ha reducido, ¿no? Sí que ha habido un incremento del PIB nominal, o sea, había un crecimiento del PIB que se explica por varias razones, principalmente dos. La primera, un incremento poblacional muy grande, especialmente en edad de trabajar, o sea, es decir, hay más gente trabajando, por lo tanto producen más, por lo tanto crece el PIB. Y un segundo, que lo vimos hace una semana, que es que se han batido récords turísticos, y al final el sector turístico es un 15% del PIB. Si sube un 10% el número de visitantes y además sube el gasto medio que hacen por cada visita, pues esto tira para adelante del PIB. Pero claro, eso a traducirse en bienestar para los ciudadanos es otro paso, ¿no? Que no se está dando, ¿no? Es de los países donde más ha experimentado o ha crecido la inflación estos últimos años, con lo cual ha habido una mayor pérdida de poder adquisitivo. A la par ha sido el país donde más han crecido los impuestos, la presión fiscal. Vimos el año pasado cómo fue una recaudación récord tanto en IVA como en IRPF. Y esto en cierta manera puede asfixiar a la economía española, como podemos escuchar si bajamos a la calle, al supermercado, las preocupaciones de la gente, ¿no? El informe plantea soluciones. ¿Qué habría que hacer que reúna la doble circunstancia de ser urgente e importante para que
en España los españoles tengan unas mejores oportunidades económicas? La primera, una regulación, o sea, diría dos aspectos clave, ¿no? Uno a nivel energético, o sea, es muy difícil ser competitivo sin una buena política energética y un acceso barato a la energía. No solo para las familias, que también, sino también para las empresas, porque al final las empresas tienen un elevado coste energético. Y la otra es, en cierta manera, facilitar todo lo que tenga que ver con el mercado laboral. O sea, es decir, en un mercado laboral con una tasa de desempleo tan alta, donde hay tantos pocos incentivos para contratar, donde los fijos, la media, el último dato que vimos de los contratos fijos es de 28 días, que es menos de lo que vive una abeja. O sea, es decir, los contratos fijos en España duran menos que la vida de una abeja. Estos son los dos grandes reformas, mercado laboral y mercado energético. Una impresión personal para terminar de Albert Gibernau. Trump, lo que está haciendo con sus planteamientos de política económica, sus amenazas de aranceles, esta tensión que está generando en Europa, ¿va a ser bueno o va a ser malo para Europa? La pregunta va con el doble sentido. ¿Esto va a despertar a Europa y le va a obligar a tomar decisiones importantes de futuro o la va a dejar todavía más noqueada? O sea, yo creo que va a ser un pequeño revulsivo para Europa en varios sentidos. Estados Unidos está invirtiendo 18 veces más en inteligencia artificial que el conjunto de los países de la Unión Europea, lo cual te indica el nivel de inversión de la Unión Europea. Y al final Europa se ha dedicado a una investigación que no es tan productiva. De hecho, lo apuntaba el informe Draghi, que Europa tiene que pasar de una innovación porque sí a una innovación que dé lugar a una comercialización. Y esto ahí no se está llegando, ¿no? En el caso de Trump no creo que, o mi apuesta personal no es a que se lleguen a aplicar grandes aranceles. Si hubiera querido aplicarlos, los hubiera hecho al primer momento. Seguramente los usará más como una amenaza que como una realidad. Y al final, si miramos las preocupaciones que manifestaban los estadounidenses a la hora de votar, las principales preocupaciones eran la inflación, y al final una subida de aranceles en Estados Unidos implicaría un incremento de la inflación en Estados Unidos, es decir, que los productos les costarían más. Claro. Si quieren poner aranceles es porque la producción de productos locales es más cara que los que vienen de fuera. Entonces, o los productos de fuera serían más caros o los productos producidos en Estados Unidos serían más caros y por lo tanto subirían los precios, y esto es algo que electoralmente Donald Trump no se puede permitir. Una mirada excelente para comenzar una semana y un informe a disposición de quien quiera profundizar, claro. La propia Fundación Civismo lo facilita. Albert Gibernau es su director general. Gracias, Albert, por compartirlo. Muchísimas gracias.